Hombre abandona a su mujer que esperaba cuatrillizos. Años después, una llamada lo cambió todo. El aroma cálido de la salsa de tomate se mezclaba con el olor ligeramente amargo del café recién hecho. A Clara le gustaba la sensación de normalidad que la rutina de la cocina le brindaba, especialmente ahora, cuando su cuerpo ya no era solo suyo, sino también hogar para 4 pequeñas vidas. Las semanas avanzaban demasiado rápido, y la idea de ser madre de cuatrillizos aún parecía absurda, un destino que jamás había imaginado. Pero, en el fondo, sentía una paz creciente al saber que pronto tendría en sus brazos 4 pequeños corazones latiendo al unísono con el suyo. Sin embargo, todo se derrumbó con un único sonido. El ruido áspero de la maleta deslizándose por el piso de madera cortó el silencio de la casa como una hoja afilada. Clara se quedó inmóvil por un instante, con la mirada fija en la pared frente a ella, mientras el olor de la cena, antes reconfortante, comenzaba a hacerse sofocante. Su corazón dio un vuelco antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba pasando. Se giró lentamente, como si necesitara confirmar con sus propios ojos lo que su cuerpo ya parecía saber. Y allí estaba Ethan, de pie, cerca de la puerta, sosteniendo con fuerza la manija de la maleta negra, como si fuese un peso mayor de lo que sus fuerzas podían soportar. Su rostro, antes familiar y reconfortante, ahora lucía distante, casi irreconocible. Tenía la mandíbula tensa y la mirada vacía, sin el brillo que, en su momento, había hecho que Clara se enamorara de él. Sintió cómo su mano descansaba sobre su vientre de manera instintiva, apretando la piel bajo la tela de su blusa. Los bebés se movían inquietos, como si de alguna manera percibieran que algo malo estaba a punto de suceder. La voz de Clara salió más débil de lo que pretendía. «¿Qué estás haciendo?» Ethan desvió la mirada. Parecía incapaz de enfrentarla, como si ya lo hubiese decidido, pero aún intentara escapar de la culpa. Se pasó la mano por el cabello, desordenándolo con ese gesto nervioso que siempre hacía cuando se sentía acorralado. «No puedo quedarme, Clara». Por un segundo, todo quedó en silencio. El mundo pareció detenerse, como si absorbiera el peso de esa frase antes de que ella pudiera entenderla por completo. Clara parpadeó varias veces, sintiendo un calor que subía por su rostro. No era vergüenza. Era rabia, indignación. «¿Cómo que no puedes quedarte, Ethan?» Su voz era un hilillo de incredulidad. ¿Qué se supone que significa eso? Entonces, él por fin encontró el valor para mirarla. La mirada que le dirigió no era la de alguien que buscara las palabras adecuadas, sino la de alguien que ya sabía exactamente lo que iba a decir, porque llevaba ensayando ese momento desde hacía mucho tiempo. «Significa que no estoy listo para esto», murmuró cada palabra cortando a Clara como un cuchillo. «Para ser padre, para cuidar de 4 niños al mismo tiempo». El aire pareció desaparecer de la cocina. La pequeña lámpara sobre la mesa se balanceaba levemente, proyectando sombras por el espacio, como si hasta la luz sintiera el impacto de lo que estaba sucediendo. Clara no se movió, no parpadeó, no permitió que su voz temblara cuando respondió. «¿Y cuándo creíste que estarías listo, Ethan? ¿Cuando ya hubieran crecido? ¿Cuando no necesitaran de ti?» Él suspiró con un gesto de cansancio, como si estuviera harto de explicar algo que consideraba obvio. «Clara, yo no puedo». Su voz era una mezcla de agotamiento y cobardía. «Necesito irme». La rabia que se alzó en su pecho fue tan intensa que tuvo que cerrar los ojos por un instante, tratando de contener la explosión interna. Podía soportar muchas cosas, pero el abandono no era una de ellas. «Si sales por esa puerta, Ethan, no habrá vuelta atrás», dijo, cada palabra cargada de una fuerza inquebrantable. Él vaciló. Por un momento, Clara pensó que se quedaría, que soltaría esa maldita maleta y volvería a su lado, con los hijos que crecían en su vientre. Pero entonces cerró los ojos, inhaló profundamente y, sin decir nada más, abrió la puerta y se fue. La lluvia comenzó a
caer en ese preciso instante. Clara permaneció inmóvil, con la mirada clavada en la puerta abierta, como si esperara que él regresara, como si aguardara que todo aquello fuera un error, una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero la casa siguió, en silencio. No se escucharon pasos en el pasillo ni una voz arrepentida gritando su nombre, solo el sonido de la tormenta afuera, como si el propio cielo llorara por ella. Fue solo cuando sintió los primeros espasmos en su vientre que notó que estaba temblando. El vacío en su pecho amenazó con consumirla, pero logró contenerlo. Porque ahora ya no se trataba solo de ella. Miró alrededor, viendo la cena todavía caliente sobre la mesa, los platos dispuestos uno al lado del otro, como si nada hubiera sucedido. Pero todo había cambiado, y Ethan Contreras nunca volvería. El tiempo no se detuvo para que Clara pudiera recuperarse del impacto. No hubo un momento de respiro, una pausa en la realidad para que asimilara lo ocurrido. Al día siguiente, las cuentas seguían llegando, el trabajo no esperaba, y su embarazo avanzaba como una corriente, implacable. Ethan se había ido, pero la vida continuaba, exigiendo cada fragmento de fuerza que aún le quedaba. Los primeros meses fueron los más difíciles. Su vientre crecía, convirtiendo cada tarea en un esfuerzo sobrehumano. Subir escaleras se volvió una batalla y ponerse los zapatos, una proeza imposible sin ayuda. Margarita, su madre, fue la única que se quedó. Ya jubilada y con la salud deteriorada, no tenía la misma energía de antes, pero ofrecía lo que podía, compañía, y en ese momento su presencia lo era todo. «Necesitas descansar, Clara. No puedes hacerlo todo sola», decía Margarita, siempre con una taza de té en la mano, sentada a la mesa de la cocina que en los últimos meses se había convertido en el centro de todas las decisiones y desahogos. Pero Clara no descansaba, no podía. Daba clases particulares a adolescentes por la mañana y revisaba textos académicos por la noche. Cada centavo importaba. Cada hora de trabajo representaba un poco más de seguridad para los hijos que estaban por llegar. Al final del día, sus piernas se hinchaban tanto que hasta respirar parecía un desafío, pero ella se negaba a parar. Hubo noches en las que se tumbaba en la cama y se quedaba mirando el techo, preguntándose si Ethan pensaría en ella, si sentiría, aunque fuera un atisbo de culpa por haberla dejado en ese estado. ¿Se imaginaría las dificultades que enfrentaba a diario? ¿Se habría preguntado si los bebés estaban sanos? Pero esa línea de pensamiento era un callejón sin salida. Él había tomado su decisión, y Clara había tomado la suya: sobrevivir. Cuando el trabajo dejó de ser una opción por el avanzado peso de la gestación, llegaron los días interminables en casa. Los movimientos en su vientre eran constantes, a veces tan fuertes que le cortaban la respiración. En las madrugadas, sentía las pequeñas manos y pies moviéndose bajo su piel, como si sus hijos ya estuvieran ansiosos por conocer el mundo. Pero junto a esa ansiedad llegaban los dolores y los temores. El parto fue una experiencia que Clara jamás olvidaría. El Hospital General de la Ciudad de México estaba abarrotado. Las enfermeras se movían con prisa por los pasillos y los sonidos agudos de los monitores lo inundaban todo. Ella recuerda la mascarilla de oxígeno presionada contra su rostro. Trae las voces mezclándose con el ritmo acelerado de los latidos de los bebés. Se sentía exhausta antes de comenzar. Cuando la anestesia surtió efecto, todo se volvió borroso. Cuando despertó, horas después, lo primero que vio fue a su madre a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. El rostro de Margarita se notaba cansado, pero irradiaba una suavidad, un brillo en los ojos que Clara no veía desde hacía tiempo. «Están bien, hija, lo lograste». Clara no supo si lloraba de alivio, de cansancio o de miedo, pero lloró. Los días siguientes fueron un desafío inimaginable. 4 recién nacidos exigían más de lo que cualquier persona sola podría soportar. Lloraban por turnos, conspiraban para que Clara no volviera a dormir una noche entera. Margarita ayudaba en lo que podía, pero su edad
no le permitía pasar las madrugadas en vela. Así, Clara enfrentó la maternidad de forma brutal, aprendiendo, en la desesperación, en el instinto, en la necesidad. Los meses se convirtieron en años, y Clara se hizo más fuerte de lo que jamás habría imaginado. Encontró maneras de mantener a su familia, adaptó su rutina al caos y aprendió a hacerlo todo para esos niños. Y aunque todavía había noches en las que miraba la puerta en silencio, preguntándose si algún día Ethan se arrepentiría, jamás permitió que esa ausencia definiera quiénes serían sus hijos. Y antes de que se diera cuenta, habían pasado 14 años, y el pasado al que tanto había evitado estaba a punto de llamar a su puerta. La tarde estaba extrañamente silenciosa. Clara se encontraba sentada a la mesa de la cocina, rodeada de libros de texto y ejercicios de revisión que corregía para complementar sus ingresos. La luz dorada del atardecer atravesaba las cortinas, dibujando sombras suaves por la habitación. En el otro extremo de la casa, el sonido lejano de la televisión dejaba claro que los chicos veían algún programa, probablemente discutiendo sobre qué canal dejar. Era una escena común, casi apacible, pero una sensación incómoda serpenteaba bajo su piel, como un presentimiento al que su subconsciente no lograba dar voz. Entonces sonó el teléfono. Clara no miró la pantalla de inmediato. Tomó el aparato y lo sostuvo entre el hombro y la oreja, sin apartar los ojos de los papeles. ¿Bueno? El silencio al otro lado se prolongó un segundo más de lo normal. Un segundo cargado de algo que Clara reconoció sin dificultad: vacilación. Solo cuando oyó aquel primer suspiro pesado, su mano tembló levemente y sus ojos se dirigieron a la pantalla del celular. El nombre que parpadeaba la dejó inmóvil: Ethan Contreras. Su corazón se aceleró, como un tambor desbocado en el pecho. Por un instante pensó haber leído mal, que se trataba de una broma del destino, un engaño cruel de la tecnología. Pero no, era él, el hombre al que no veía desde hacía 14 años, el hombre que se fue sin mirar atrás, sin preguntarse jamás si los hijos que abandonó habían aprendido a caminar, a hablar, a vivir sin él. Clara respiró profundo, obligándose a mantener la calma. Su primera reacción fue colgar, pero algo en ella se lo impidió. Algo entre la curiosidad y la ira, mezclado con el deseo silente de por fin oír de sus propios labios la razón por la que tuvo el descaro de desaparecer. Clara. La voz de Ethan sonó baja, ronca, distinta a como la recordaba. Había una pesadez que antes no existía. Sé que este no es un buen momento, pero necesito hablar contigo. Ella no respondió de inmediato. Cerró los ojos un breve instante, aferrándose a ese control que tanto le había costado mantener. Su primer impulso fue atacarlo, preguntar dónde demonios había estado los últimos 14 años. ¿Por qué nunca escribió una carta ni llamó? Pero Clara ya no era aquella joven de 26 años que se quedó paralizada en la puerta viendo cómo él se marchaba. Ella había cambiado. No tienes derecho a pedirme nada, Ethan. Su voz salió firme, cortante, sin elevar el tono. Él suspiró al otro lado. Lo sé, y no te estoy llamando para justificarme. Sé que no hay excusas, yo solo... Hubo un silencio breve, seguido de una respiración temblorosa. Estoy enfermo, Clara. Muy enfermo. Durante un instante, la rabia y la indignación se desvanecieron, sustituidas por una punzada de sorpresa. Clara parpadeó, tratando de asimilar esas palabras inesperadas. ¿Enfermo? Ethan siempre fue un hombre fuerte, atlético, alguien que parecía intocable al paso del tiempo o al desgaste de la vida. Pero allí, al otro lado de la línea, su voz llevaba un cansancio que no solo era emocional. ¿Enfermo?, repitió Clara, sin disimular el escepticismo en su voz. Necesito un trasplante de hígado. No hay donantes compatibles en mi familia, y los médicos me dijeron que la única posibilidad sería encontrar a un pariente biológico. La pausa que siguió fue larga, densa.
Te llamo porque pensé que tal vez uno de los chicos podría ser compatible. Las palabras cayeron sobre Clara como losas. Su estómago se revolvió al instante y su mano apretó el teléfono con fuerza, como si así pudiera evitar que la realidad de la situación penetrara en su cuerpo. No, sabía que era peor, que estuviera pidiendo ayuda después de tanto tiempo o que hasta ese momento ni siquiera hubiera mencionado a sus propios hijos. ¿Así que es eso? Su voz salió baja, con un matiz frío, casi peligroso. Después de 14 años, solo recuerdas que tienes hijos porque necesitas un hígado. Sintió como Ethan retenía el aliento. No es así, Clara. Es exactamente así. Ella cerró los ojos, sintiendo un nudo doloroso en la garganta. Nunca llamaste, nunca preguntaste por ellos. Y ahora es porque tu vida depende de ello. ¿Te acuerdas de que existen? El silencio de él era ensordecedor. Clara respiró hondo, notando cómo las emociones la consumían, pero entendiendo también que no podía simplemente ignorar aquello. Por más que Ethan no mereciera nada, sus hijos tenían derecho a saberlo. ¿Y si uno de ellos fuera compatible? ¿Y si, a pesar de todo, quisiera ayudar? Odiaba estar en esa posición. Pero, sobre todo, odiaba que, de algún modo, Ethan aún fuera capaz de desordenar su vida. No tomaré esa decisión por ellos, dijo al fin, pero les contaré la verdad, y si quieren ayudarte, será su elección. Hubo una larga pausa antes de que Ethan respondiera. Gracias, Clara. Ella colgó sin contestar. Sus dedos apretaban el celular con tanta fuerza que sentía la palma sudorosa. Permaneció allí parada en la cocina por un momento, mirando al vacío, intentando asimilar todo lo que acababa de suceder. Luego, inhaló profundamente y se dio la vuelta. Ahora venía la parte más difícil. Tenía que contarles la verdad. A sus hijos. El silencio parecía más denso que de costumbre esa noche. Clara había pasado los últimos minutos deambulando por la casa sin saber exactamente cómo empezar. Las palabras se le atoraban en la garganta, pesadas como rocas, imposibles de tragar. Sus hijos estaban en la sala, esparcidos en el sofá, absortos en una partida de videojuegos. El brillo de la pantalla iluminaba los rostros de cada uno, reflejando su concentración ajena a la tormenta que ella estaba a punto de descargar sobre ellos. Margarita, su madre, notó su duda y le tocó el hombro con suavidad. Sus ojos, expertos, traslucían una compasión silenciosa, pero también un aliento firme. Era como si dijera, ya has enfrentado cosas peores, solo hazlo. Clara respiró hondo y se dirigió a sus hijos. Chicos, apaguen la tele. Tenemos que hablar. El tono serio de su voz bastó para que todos dejaran lo que estaban haciendo. Oliver, siempre el más perceptivo, tomó el control y pausó el juego sin protestar. Noé frunció el ceño con curiosidad, mientras León y Caleb intercambiaban miradas, anticipando que no era una conversación cualquiera. Clara se sentó en el sillón frente a ellos, sintiendo cómo la responsabilidad se multiplicaba sobre sus hombros. Pasó la vista por cada uno, analizando los rasgos que, en cierta medida, guardaban trazos del hombre que los abandonó. Era difícil mirarlos sin pensar en Ethan, pero siempre se esforzó por recordar que no estaban definidos por la ausencia de su padre. Eran mucho más que eso. Hoy recibí una llamada. Comenzó con la voz firme pero teñida de emoción. Era de su papá. El silencio fue absoluto. Incluso el sonido del tránsito pareció atenuarse, como si el mundo entero contuviera la respiración. Oliver fue el primero en reaccionar. «Estás bromeando». No era una pregunta, sino un tono. Seco, lleno de incredulidad y algo muy cercano al desprecio. Su cuerpo se tensó en el sofá, y Clara vio los músculos de su mandíbula contraerse. Noé se cruzó de brazos, frunciendo más el ceño, mientras León bajaba la mirada hacia sus propias manos. Caleb, el más sensible de los cuatro, abrió los ojos con asombro, como si intentara procesar esa información. «¿Por qué?», preguntó Noé con la voz fría. Clara inhaló.
Sabía que sería difícil, pero no esperaba que nada pudiera aliviar el golpe de esa noticia. «Está enfermo», respondió directo. «Necesita un trasplante de hígado. No encontró ningún donante compatible en su familia, así que me llamó para ver si alguno de ustedes podría hacerlo». La reacción fue inmediata. Oliver soltó una carcajada irónica y se puso de pie de un salto. «Ah, claro. ¿Ahora se acuerda de que tiene hijos?», expresó con indignación, su furia aflorando sin freno. «Durante 14 años desapareció. Y ahora que necesita un pedazo de uno de nosotros, ¿se le ocurre que existimos?». Clara sintió el estómago encogerse. Conocía la ira de Oliver. Sabía que albergaba más rencor que ninguno de sus hermanos. Él siempre necesitó respuestas. Caets, con los años, transformó esa necesidad en rabia. «No estoy diciendo que tengan que hacerlo. Jamás les pediría algo así», respondió Clara, intentando mantener la serenidad. «Pero pensé que debían saber la verdad. La decisión es de ustedes». Noé se frotó el rostro con las manos, soltando un largo suspiro. «¿Y si ninguno de nosotros es compatible? ¿Se largará de nuevo?». Clara guardó silencio, porque, en el fondo, esa era la pregunta que también la perseguía. Caleb se revolvió en el sofá con una expresión de conflicto evidente. Siempre fue el más empático, el que aún creía que podía haber algo bueno detrás de todo. Dijo: «¿Algo más?», preguntó vacilante. «Solo mencionó que sabe que no tiene derecho a pedir nada», contestó Clara, suavizando la voz al mirar a su hijo, «y que lo siente mucho». Oliver soltó una risa amarga. «¿Lo siente mucho? ¿Eso es todo?». Sus ojos brillaban con furia y respiraba agitadamente. No le importó cuando lo necesitábamos, cuando preguntábamos por él, cuando queríamos un padre. Y ahora que se está muriendo, ¿decide sentir algo? Clara quiso consolarlo, pero sabía que nada de lo que dijera borraría 14 años de abandono. «¿Tú qué quieres que hagamos, mamá?», intervino León con la voz calmada pero cargada de un matiz que ella no pudo descifrar. Ella lo miró a los ojos, firme. «No espero nada de ustedes, León. No espero que lo perdonen, ni que sientan lástima, ni que lo acepten. Solo quiero que tomen una decisión sabiendo la verdad». El silencio volvió a caer entre ellos, esta vez más pesado, como si toda la casa soportara el peso de esa elección. Oliver negó con la cabeza, incrédulo, y salió de la sala sin más, dando un portazo a su habitación. Noé se quedó, inmóvil, asimilando la situación en silencio, mientras León, como de costumbre, se mantenía al margen, analizando. Caleb mostraba en la mirada una tristeza melancólica, como si estuviera a punto de hacer algo que los demás no aprobarían, y Clara lo supo. Ya sabía cuál de sus hijos diría que sí. La casa estaba inmersa en un silencio profundo. Tras la conversación, cada uno de los chicos reaccionó de manera distinta, pero Clara notaba que la tempestad emocional no se disiparía pronto. Oliver se encerró en su cuarto, furioso e inflexible, mientras Noé y León procesaban la situación en un mutismo tenso. Caleb, en cambio, parecía cargar solo con el peso de su decisión. Clara lo conocía bien. Desde niño, Caleb siempre había tenido un corazón más grande de lo que parecía caber en su pecho. Era el tipo de niño que recogía pajaritos heridos en la calle para cuidarlos, el que no soportaba ver a nadie llorar sin intentar consolarlo. A diferencia de sus hermanos, que veían el abandono de Ethan como una herida abierta, Caleb siempre buscó entender qué llevó a su padre a irse. Ella suspiró sentándose a su lado en el sofá. Permanecieron en silencio por un momento, sintiendo el peso de la conversación aún suspendido en el aire. «Quiero hacerme las pruebas». La voz de Caleb rompió el silencio, sin titubear. Clara cerró los ojos un instante, no porque no esperara esa respuesta, sino porque temía exactamente eso. «Caleb», empezó, eligiendo con cuidado las palabras, «¿estás seguro?». Él levantó la mirada hacia ella, y Clara reconoció en sus ojos una determinación que no era ingenua ni impulsiva, sino algo más profundo. «Sé que no lo merece, sé que nos abandonó y que, si no fuera por esta enfermedad,
quizá no habría vuelto a contactarnos, pero si puedo ayudar, quiero hacerlo. El nudo en la garganta de Clara se hizo más grande. Quiso decirle que no era necesario, que Ethan había hecho su elección y que no tenía por qué cargar esa responsabilidad, pero también sabía que obligarlo a negarse sería tan injusto como exigirle que dijera que sí. «Tus hermanos no lo van a entender», dijo con suavidad. Caleb bajó la mirada, pensativo. «Lo sé, pero también sé que no puedo pasar el resto de mi vida preguntándome si pude hacer algo y no lo hice». Clara sintió el peso de las palabras de su hijo. No había reproche en ellas, solo una convicción serena, un rasgo que siempre lo había hecho diferente. Mientras Oliver cargaba el abandono como Ira y Noé y León lo ignoraban, Caleb lo percibía con una empatía única. Ella alargó la mano y acarició su cabello como cuando él era pequeño. «Si esta es tu decisión, te apoyaré», Caleb asintió, y por un instante, Clara quiso creer que, de alguna forma, todo saldría bien. 2 días después, Clara se encontraba de pie en el pasillo frío de un hospital de la Ciudad de México, esperando. El sonido de pasos apresurados y conversaciones apagadas llenaba el lugar, pero todo parecía distante, como si el tiempo se hubiera estirado, arrastrando, con él cualquier atisbo de realidad. Caleb estaba sentado a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho, moviendo el pie con nerviosismo. Aunque había tomado su decisión con firmeza, Clara notaba que estaba ansioso. Al fin y al cabo, ese no era solo el lugar donde se harían los exámenes, sino también el escenario del primer encuentro entre él y el padre que jamás conoció. Ethan había enviado un mensaje temprano, avisando que los vería allí. Clara releyó sus palabras varias veces antes de salir. Se de casa, buscando en ellas alguna emoción auténtica, algún arrepentimiento genuino. Pero todo parecía seco, formal, como si él también estuviera tan perdido en esa situación como ella. La puerta automática del pasillo se abrió con un siseo, y Clara supo quién era incluso antes de voltear. Ethan Contreras estaba allí. La última vez que lo vio, era un hombre joven, lleno de energía, con un brillo en los ojos que ocultaba su cobardía. Ahora, frente a ella, estaba alguien distinto. Más delgado, con el rostro cansado, los rasgos marcados no solo por el paso del tiempo, sino por algo más profundo. La enfermedad había dejado su piel pálida, y su andar parecía mostrar que llevaba meses librando una batalla con su propio cuerpo. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y por un instante, ella sintió que el pasado la alcanzaba de nuevo. La imagen de aquella noche lluviosa, la maleta en el piso, el silencio antes de la despedida. Pero ella no era la misma mujer, y él ya no era el mismo hombre. Fue Caleb quien rompió la distancia. Se levantó con cautela, pero con decisión. Ethan se quedó viéndolo, como si aún no asimilara que ese chico de 14 años era su hijo. Entonces, casi de manera involuntaria, dibujó una pequeña sonrisa. «Te pareces mucho a mí cuando era más joven». Caleb no le devolvió la sonrisa. «¿En serio?» Su voz era neutra, sin carga emocional, pero tampoco hostil, solo distante. Ethan asintió sin insistir. Clara observaba la escena en silencio. Ese momento era de ellos, entre padre e hijo, entre un pasado lleno de ausencias y un presente frágil que buscaba equilibrio sobre las ruinas de algo que nunca se construyó. «No sé mucho de ti», dijo Ethan, por fin. «Pero quiero saber». Caleb respiró hondo y se pasó la mano por el cabello, hasta que soltó. «Quizá ya sea demasiado tarde para eso». Las palabras se quedaron flotando entre ambos, y Ethan no hizo amago de justificarse. Solo asintió, aceptándolas, porque en el fondo sabía que Caleb tenía razón. El pasillo del hospital estaba helado, con el inconfundible aroma a antiséptico, impregnando el aire. Clara observaba los titubeantes intentos de conversación entre Ethan y Caleb, sintiendo el peso de todo lo que quedó sin decir. Incluso tras tantos años, había algo inquietante en la presencia de Ethan, un recuerdo constante de lo que fue ser abandonada, de cómo tuvo que rehacer su vida sola.
Pero ahora no se trataba de ella, sino de Caleb, de su elección y de la cicatriz invisible que el abandono había dejado en todos. El silencio entre padre e hijo se prolongaba, cada uno esperando que el otro retomara la iniciativa de esa difícil charla. Ethan, pálido y visiblemente debilitado, respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas para pronunciar lo que llevaba guardado. Clara dice que estás dispuesto a hacerte los exámenes. Su voz sonó cautelosa, temerosa de presionar demasiado. Caleb asintió sin apartar la vista de un punto imaginario en el suelo. Parecía más maduro de lo que sus 14 años permitían, como si aquella situación le hubiera arrebatado parte de su adolescencia. Sí, quiero hacerlos. Ethan se relajó apenas un instante, como si esa confirmación fuera un pequeño alivio, pero Caleb no había terminado. Eso no significa que te conozca, ni que te perdone. La expresión de Ethan se endureció, pero no parecía sorprendido. Solo asintió, asumiéndolo como quien sabe que merece todo el reproche. Clara presenciaba la escena sin intervenir. Ese momento les pertenecía a ellos. No quería suavizar una verdad que tenía que salir a pinos tinta la luz. Sé que no puedo pedirte eso a ti, Caleb, ni a tus hermanos, murmuró Ethan con la voz áspera. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido. Caleb levantó los ojos y lo miró con intensidad por primera vez. Entonces, ¿por qué? Lo intentas ahora. La pregunta salió sin rodeos, cruda, sin filtros. Ethan se quedó inmóvil. Respiró hondo. Pasó la mano por el rostro, como queriendo ordenar unos pensamientos que por años habían estado en caos. Porque no tengo opción, admitió con amargura. Porque me equivoqué, y porque esta es mi última oportunidad. Caleb frunció el ceño, analizando a ese hombre frente a él. No parecía buscar excusas ni soltar promesas falsas, solo contar la verdad sin adornos. La puerta a su lado se abrió y una enfermera apareció sosteniendo una carpeta con papeles. —¿Caleb López? —preguntó con una mirada amable hacia el chico. Él volvió la vista a Clara, buscando esa última confirmación silenciosa. Ella apretó su mano un instante, transmitiéndole que estaría con él pasara lo que pasara. —¿Estás seguro? —repitió. Caleb no dudó. —Sí. Y entonces, sin mirar atrás, siguió a la enfermera hacia la sala de exámenes. El hospital se sentía más grande esa noche. Las luces frías de los pasillos proyectaban sombras alargadas en el piso, y Clara sentía que el tiempo transcurría con una lentitud insoportable mientras esperaba los resultados de Caleb. Sentada, en un banco de plástico rígido, se retorcía los dedos, hábito antiguo que reaparecía cuando estaba ansiosa. Ethan estaba a su lado, pero ninguno pronunció palabra alguna desde que Caleb entrara. No había mucho que decir. Las palabras entre ellos se habían agotado hacía años. Entonces, la puerta se abrió y Oliver irrumpió en el pasillo, con la expresión endurecida como una piedra. Clara supo de inmediato que no había llegado para apoyar la decisión de su hermano. —¿Qué haces aquí? —espetó, con la voz cargada de reproche. Ethan alzó los ojos con cansancio, aceptando la hostilidad sin intentar defenderse. —Solo quiero hablar. —¿Hablar? ¿Ahora? ¿Después de 14 años? Oliver dejó escapar una risa seca, con un trasfondo de dolor. —¿Te dejó acercarte? Miró a Clara como si ella lo hubiera traicionado. —¿Tú lo dejaste estar aquí? Ella inhaló, tratando de mantener la calma. —No decidí nada, Oliver. Fue Caleb quien tomó su propia decisión. Él pasó la mano por su cabello en señal de exasperación. Es un error, un gran error. Clara suspiró, consciente de la frustración latente de su hijo mayor. Sé que estás enojado. ¿Enojado? Oliver la interrumpió con la voz temblorosa. He visto cómo te matabas para criarnos. Te he visto llorar. Te he visto partirte el lomo para pagar las cuentas. Y ahora que él aparece, ¿qué creen que eso lo arregla todo? Se giró hacia Ethan con la mirada ardiendo de rencor. No mereces esto. No mereces su ayuda. Ni la nuestra. Ethan no replicó. No había nada que objetar. Se limitó a respirar hondo antes de murmurar. Tienes razón.
Oliver se mostró desconcertado por la respuesta. ¿Qué? Tienes razón, repitió Ethan, sin oponer resistencia. No merezco nada de ustedes. Por un momento, Oliver pareció perdido. Esperaba excusas, intentos de manipulación o peticiones de perdón, pero oír la confirmación de su propia rabia era algo que lo desarmaba. Clara observó en silencio. Era un instante suyo. La puerta de la sala de exámenes se abrió de Joyce nuevo y Caleb salió, dirigiendo una mirada rápida a sus hermanos, a su madre y, por último, a Ethan. «Ya me hice la prueba», dijo con sencillez. «Ahora solo queda esperar». Oliver lo miró con incredulidad. «¿Y si eres compatible?» Caleb sostuvo la mirada de su hermano. «Entonces salvaré una vida». Oliver apretó los puños y desvió la vista, respirando con fuerza. Finalmente, se volvió y se alejó por el pasillo sin pronunciar palabra. El silencio volvió a caer entre los presentes. Clara notó el reflejo de algo parecido a la tristeza en los ojos de Ethan al ver a su hijo mayor marcharse. Pero él entendía. Hay heridas que no se curan, solo se aceptan. Los días posteriores fueron una maraña de silencios incómodos y tensiones contenidas. Clara sentía un peso constante sobre la casa. Oliver apenas hablaba. Noé y León fingían que nada había cambiado, aunque sus miradas delataban que también se enfrentaban a esa realidad. Y Caleb parecía cargar en solitario el precio de su decisión. El teléfono sonó la mañana siguiente al examen. Clara contestó al instante, con el corazón preparado para la noticia que, en el fondo, ya esperaba. «Ya tenemos los resultados», anunció la enfermera con voz neutra. «Caleb es compatible». Clara cerró los ojos, absorbiendo esa confirmación. Sabía que era una posibilidad, pero en el fondo esperaba que el destino no pusiera semejante carga sobre los hombros de un chico de 14 años. «¿Y ahora?», preguntó la voz sin fuerza. «Necesitamos que vengan al hospital para hablar de los siguientes pasos. Es un procedimiento seguro, pero existen riesgos y Caleb debe entender todas las implicaciones antes de dar su consentimiento». Clara respiró hondo. «De acuerdo, estaremos allí». Colgó y al voltear, encontró a Caleb mirándola desde el otro extremo de la cocina. No preguntó nada, solo esperó. «Eres compatible», dijo, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Él asintió con lentitud, sin apartar la vista. «Entonces, ¿cuándo lo hacemos?». Clara suspiró, sentándose a la mesa. Hablaba con tal certeza que le dolía más que si estuviera asustado. «Caleb, quiero que lo pienses de verdad», comenzó intentando hallar un equilibrio entre respetar su voluntad y protegerlo. «¿Entiendes que esto no va a cambiar el pasado? ¿Que no significa que él se convertirá en el padre que siempre quisiste?». Él sostuvo su mirada. «Lo sé, pero también sé que, si no lo hago, me lo reprocharé siempre». El pecho de Clara se oprimió. ¿Cómo explicarle que, a veces, es mejor vivir con una duda que con un arrepentimiento? El Hospital General de la Ciudad de México estaba más silencioso que la vez anterior, o quizá era la tensión lo que hacía que todo pareciera amortiguado. Clara sujetaba la mano de Caleb mientras lo observaba en la camilla, a punto de entrar a quirófano. Se veía tranquilo, pero ella sabía que tras esa serenidad se escondía un torbellino de pensamientos. Ethan llegó en el último momento. Se le notaba aún más frágil que antes, como si cada día que pasaba le arrebatara un poco más de fuerza. Sus ojos se dirigieron de inmediato a Caleb. «¿Estás seguro de esto?», preguntó con voz ronca y vacilante. Caleb asintió. «Sí». Ethan parecía dispuesto a añadir algo, pero titubeó. Clara percibió que no sabía cómo actuar, que no sabía cómo ser padre en ese instante. Entonces, en lugar de forzar nada, solo susurró: «Gracias». Caleb se encogió de hombros, como dando a entender que no lo hacía por gratitud. La enfermera entró para llevárselo. Clara sintió un nudo en el pecho al soltar la mano de su hijo. Sabía que era un procedimiento seguro, pero la sola idea de verlo entrar a una sala de cirugía la hacía querer abrazarlo como cuando era pequeño,
prometiéndole que todo estaría bien. Pero Caleb ya no era un niño, y, por dolorosa que fuera, esa decisión le pertenecía. La cirugía fue un éxito. El trasplante se realizó sin complicaciones, y tanto Caleb como Ethan se encontraban en recuperación. Aún así, Clara sabía que la mayor parte de la sanación no sería física, sino emocional. Caleb se recuperaba más rápido de lo esperado, que a unas semanas después retomó su rutina normal. Sin embargo, había algo cambiado en él. No mencionaba la operación ni a Ethan. Había hecho lo que creía correcto, pero ahora cargaba un silencio que antes no existía. Ethan, en cambio, parecía otro. No podía deshacer los años perdidos, pero, por primera vez, deseaba ser alguien presente. No pidió perdón de manera insistente, ni pretendió recuperarlo todo de la noche a la mañana, pero empezó a mostrarse. Preguntaba por la escuela de los chicos, enviaba mensajes, ofrecía su ayuda cuando podía. Para Oliver, Noé y León, sin embargo, era demasiado tarde, y Clara lo comprendía. Una noche, unas semanas después de la cirugía, Ethan la encontró fuera del hospital, donde ella se tomaba un café frío mientras veía la ciudad extenderse ante sus ojos. Él se sentó a su lado, respirando hondo antes de hablar. «Sé que nunca recuperaré el tiempo perdido», dijo, con algo sincero asomando en su voz. «Pero quiero estar aquí, al menos ahora». Clara lo miró, y por un instante vio a un hombre distinto al que se marchó años atrás, no porque hubiera cambiado por completo, sino porque la vida lo había obligado a enfrentar sus errores. «No puedes esperar que ellos te acepten», respondió Clara, sincera. Ethan asintió. «No lo espero, pero quiero que sepan que si algún día quieren, aquí estaré». Clara suspiró bebiendo un sorbo de su café frío. «Entonces demuéstralo, con el tiempo». Él no contestó, solo afirmó con la cabeza. La vida no ofrecía finales perfectos, pero tal vez, solo tal vez, aquello pudiera ser un comienzo. Aunque fuera un comienzo tardío, las semanas posteriores a la cirugía pasaron como un suspiro. Clara veía cómo la vida intentaba retomar su curso, pero había un cambio sutil, un desajuste casi imperceptible, como si un hilo invisible los mantuviera atados al pasado. Caleb se recuperó bien, regresó a la escuela y a sus actividades, pero Clara notaba que evitaba hablar de la cirugía o de Ethan. Hizo lo que sentía correcto, pero ahora lidiaba con las consecuencias emocionales. Ethan, por su parte, luchaba contra su propia sombra. Quería ser parte de la vida de sus hijos, pero la realidad era que no sabía cómo. Trataba de mantenerse cerca, mandando mensajes ocasionales, preguntando por ellos sin excederse, como si temiera traspasar un límite sin retorno. Pero para los otros tres, su presencia era una llaga abierta. Oliver ni siquiera pronunciaba su nombre. Noé mantenía la distancia, analizando si de verdad había un cambio genuino. León, aunque menos expresivo, se alejaba sutilmente cada vez que él aparecía. Y luego estaba Caleb, el único que, a fin de cuentas, había dado algo de sí a Ethan. Una noche, Clara encontró a Caleb sentado en el patio con las rodillas dobladas contra el pecho, mirando el cielo oscuro. Había algo en su postura que la hizo dudar antes de acercarse, pero sabía que debía hablar. «¿En qué piensas?», preguntó con ternura. Caleb se encogió de hombros, sin apartar la vista del firmamento. «¿Tú crees que él cambió?». Soltó sin girar la cabeza. Clara respiró hondo. Era una pregunta difícil, sin respuesta blanca o negra. «Creo que lo está intentando», dijo con franqueza. «Pero intentarlo no borra lo que pasó». Él suspiró, pasándose las manos por la cara. «No me arrepiento de haberlo ayudado», admitió tras un rato. «Pero a veces me pregunto si lo hice porque quise o porque necesitaba creer que podía ser alguien distinto». El corazón de Clara se encogió. Su hijo solo tenía 14 años, pero hablaba como alguien que hubiera vivido varias vidas. «Hiciste lo que sentiste correcto, y eso siempre será suficiente». Caleb la miró. «¿Y si no lo es?». Clara no tuvo una respuesta para eso.
Ethan empezó a aparecer más seguido, no de manera invasiva, sino con cuidado, respetando los límites que le marcaban sus hijos. Se ofreció para llevar a Caleb a uno de los controles médicos posoperatorios y, para sorpresa de Clara, el chico aceptó. Ella se quedó observándolos salir juntos, con una mezcla de alivio y temor. Pero el resto de los hermanos seguía firme en su distancia. Oliver se negaba a reconocer la existencia de su padre. Noé continuaba observando todo desde lejos, y como si esperara encontrar coherencia. León no lo confrontaba, pero evitaba coincidir en la misma habitación. Cierta noche, mientras Clara preparaba la cena, Oliver entró a la cocina y se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. ¿Cree que puede compensar todo ahora?, preguntó con la voz baja pero llena de un resentimiento frío. Clara siguió revolviendo la olla, consciente de que cualquier palabra en falso podría hacerlo huir. No creo que lo vea así. Solo quiere intentarlo. Oliver bufó. ¿Así de fácil? Desapareció 14 años y volvió porque necesitaba un hígado. Ahora, porque manda mensajes o aparece de vez en cuando, debemos aceptar todo. Ella apagó el fuego y lo enfrentó. No, no tienes que aceptarlo. Pero quizá te convenga decidir qué quieres hacer con esa rabia, en lugar de dejar que ella decida por ti. Él guardó silencio un instante, con la mirada repleta del dolor de años. No sé si quiero perdonarlo, murmuró al fin. Clara asintió. No tienes que hacerlo, pero si algún día cambias de opinión, él estará ahí. Oliver salió de la cocina sin responder, pero Clara vio una pequeña chispa diferente en su mirada. Tal vez, por primera vez, se permitiera la idea de que el odio no era la única respuesta. Ethan siguió intentándolo, sin forzar nada. Cuando vio que Oliver, Noé y León no estaban preparados para aceptarlo, simplemente lo aceptó. No insistió, no suplicó un perdón constante, se limitó a estar disponible. Meses después, ya poco de que los chicos cumplieran años, Clara lo encontró en un café cerca de la escuela donde ella trabajaba. Él la invitó a sentarse, con la misma mirada cansada que la vez anterior. «Gracias por venir», dijo, esbozando una sonrisa tímida. Ella se cruzó de brazos, mirándolo con cautela. «¿Qué quieres, Ethan?» Él suspiró, removiendo el café en su taza. «Solo quería decirte que me iré de la ciudad». Clara arqueó las cejas, sorprendida. «¿Te vas? ¿Después de pasar meses intentando acercarte?» Ethan la miró, con una sinceridad cargada de tristeza. «No puedo reparar el pasado, Clara. No puedo lograr que ellos me acepten. Solo puedo estar aquí por si algún día ellos lo desean, pero mientras tanto no puedo forzarlos a nada». Ella asintió lentamente. «¿Y qué harás?» Él sonrió con amargura. «Vivir mi vida. Pero si algún día quieren buscarme, allí estaré». Clara no respondió de inmediato. Se limitó a observarlo, pensando en todo lo que habían pasado. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizá podía soltar esa carga. Los años pasaron y Clara siguió recordando aquella charla. Ethan se fue y la vida continuó. Los chicos crecieron, se marcharon a la universidad y cada uno manejó el pasado a su manera. Oliver nunca lo perdonó del todo, pero dejó de odiarlo. Noé y León se mantuvieron neutrales, sin rencores, pero sin intenciones de volver a verlo. Y Caleb, bueno, Caleb siempre fue distinto. Cierta noche, ya siendo mayor de edad, Caleb se encontró frente a un teléfono, dudando. No hablaba con su padre desde hacía mucho, pero sabía que Ethan continuaba viviendo en la misma dirección y seguía esperando, tal como prometió. Marcó los números con lentitud. El teléfono sonó varias veces, hasta que una voz contestó. «¿Bueno?» Caleb tragó saliva. «Hola, son papá». En ese momento supo que, aunque nunca recuperarían el tiempo perdido, aún quedaba la posibilidad del futuro. El silencio al otro lado de la línea duró apenas unos segundos, pero para Caleb fue una eternidad. Jamás había llamado a Ethan papá. Las pocas veces que se refirió a él directamente, el nombre salía mecánico, como un título sin verdadero significado, pero ahora, por primera vez, la palabra pesaba de otro modo,
un peso que aún no alcanzaba a comprender. «¿Caleb?» La voz del otro lado resonó con asombro, ronca, incrédula, como si Ethan no pudiera creerlo. Caleb sintió los latidos de su corazón desbocados. Podía colgar en ese instante, fingir que la llamada jamás ocurrió, pero sabía que, si se retiraba, viviría siempre con la duda de «¿Y si...?» «¿Cómo estás?», preguntó. Al fin, en un susurro. Hubo un nuevo silencio, hasta que Ethan dejó salir una risa corta y temblorosa, como si aún procesara el momento. «Estoy bien, hijo. ¿Y tú?» Caleb cerró los ojos un instante, notando lo extraño que sonaba. Esa palabra, hijo, no la había escuchado de él de una manera que sintiera real. «Yo también estoy bien», respondió con voz más firme. Ethan suspiró al otro lado. No esperaba esta llamada. «Lo sé. ¿Y por qué ahora?» Caleb dirigió la mirada al reloj en la pared y luego al cielo oscuro tras la ventana. No tenía una respuesta clara. Quizá porque se sentía más maduro y quería entender quién era ese hombre. O porque, al crecer, comprendía que la vida es corta y hay oportunidades que no vuelven. O simplemente porque estaba cansado de cargar con un pasado que no había elegido. «Solo quería saber si todavía estabas ahí», contestó al final. La respuesta de Ethan fue inmediata, sin dudar. «Siempre he estado». Y en ese instante Caleb supo que, aunque el pasado no podía reescribirse, al menos él podía decidir qué hacer con el futuro. El tiempo siguió su curso. Los chicos crecieron, siguieron sus caminos y forjaron sus propias historias. Oliver nunca quiso volver a ver a su padre, pero dejó de cargar rencor. Noé y León se mantuvieron a distancia, sin resentimientos, sin deseos de acercarse. Y Caleb fue el único que permitió que se tendiera un puente. Aunque fuera poco a poco, con límites claros, Ethan jamás se convirtió en el padre que debió haber sido, pero al menos intentó estar ahí cuando Caleb decidió buscarlo. No prometió borrar el pasado con un perdón instantáneo, ni fingió que podrían convertirse en una familia de la noche a la mañana. Simplemente estuvo. Abrió un espacio para un reencuentro, por mínimo que fuera. ¿Y Clara? Ella continuó. Su vida, orgullosa de haber criado a sus hijos sin ayuda de nadie, sin necesitar jamás a Ethan para nada. Con el tiempo, comprendió que todo ocurrió como debía. No hubo un final perfecto ni una reconciliación de ensueño. Pero sí, hubo algo mucho más real, aceptación. Y si al final tal vez eso fuera suficiente. Fin. Hola. ¿Te gustó nuestra historia de hoy? Espero que sí. Mi equipo de escritores y yo la preparamos con mucho cariño, para que pasaras un buen rato con una historia hecha por humanos para humanos. ¿Te gustaría seguir viendo más historias como esta? He seleccionado 2 especialmente para ti. Solo haz clic y en cuestión de segundos tendrás otra historia que te dejará sin aliento. No te lo pierdas.